se despoja de todo. Es como Cristo en su amor lo da todo. Es como Cristo en su entrega privilegiada, con un llamamiento personal, con una encomienda especial y con muerte de cruz, dice Pablo, los filipenses. Y un discípulo es como su maestro en su misión. Está dispuesto a ir hasta lo último de la tierra. Entonces dijimos también la semana pasada que el término que Lucas usa, y lo usa por lo menos unas 30 veces, de las 262 veces que aparece en el Nuevo Testamento, él usa el término mátetes, ¿verdad? Que implica una persona que está siendo instruida por otro, ¿sí? Y también dijimos que este término era usado desde antes por los filósofos. Platón tenía sus mátetes. Todos esos filósofos que fueron de los tiempos de Cristo, ¿sí? Y que cuando se usa en el Nuevo Testamento el término mátetes toma de alguna otra manera el sentir de Grecia, pero lo amplía hacia uno que está dispuesto a darlo todo por su fe. Entonces, todo candidato a ser discípulo de Jesús debe detenerse, estimar el costo, hacer su seguidor. Y hay tres aspectos importantes. Primero, el que no deja padre o madre o hermano o hermana o esposa o hijo, dijimos la semana pasada, y Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. En segundo lugar, él dice, el que no toma su cruz y me sigue, tampoco puede ser mi discípulo. Y finalmente él dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Interesante perspectiva de Lucas para nosotros. Y hoy vamos a hablar de algunos discípulos de Jesús. Por eso leímos al principio los nombres de los 12 discípulos. ¿Sí? Aquí en Lucas capítulo 6. Pero vamos a ver a nosotros que funciona Lucas y que vale la pena considerar sus vidas porque nos deben dar un ejemplo a seguir. ¿Sí? Todo discípulo de Jesús tiene ciertas características que son acordes a la relación con Jesús. Ahora, una de las fallas más comunes en la iglesia el día de hoy, y no estoy juzgando a nadie, me muerdo la lengua y aún mismo, es el hecho de no hacer discípulos, de tener congregantes. Pero los congregantes no tienen mucho compromiso, vienen, dan, se van, y regresan el próximo domingo. Y entre semana viven como cualquier otro, no como un discípulo de Jesús, ¿me entienden? ¿Sí? Y entonces, un verdadero discípulo es uno que está siendo constantemente transformado. Un verdadero discípulo es aquel que en medio de las luchas comunes de la vida se mantiene firme. Un verdadero discípulo es aquel que va a representar a Cristo donde quiera que esté. Y es bueno cuando la gente lo ve a uno y le dice, oye, usted es padrecito. Yo soy bien padre, pero no soy padrecito. Quizá ustedes les digan, oye, hay algo diferente. Sí. La gran realidad es que Cristo hace la diferencia, ¿cierto? Cristo hace la diferencia. Así que Jesús llama a sus seguidores y dice aquí capítulo 6, versículo 12, en aquellos días él se fue al monte a orar. Tenía algo muy especial que hacer, escoger a sus 12. Día más. Eran muchos más los que lo seguían. Dice, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a sus mátetes o matetes, ¿verdad? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esta palabrita, apóstoles, es uno que es enviado. Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos. Así que todo discípulo que quiera seguir a Jesús debe entender
que también tiene la característica de ser un apóstol, uno que se envía. ¿Enviado a qué? A predicar, a modelar a Cristo. De hecho, el eslogan que se usa en el Facebook, si han visto, de la iglesia es modelando a Cristo en Tehuacán. Creo que le vamos a poner ese eslogan a las lonas. Eso deberíamos de ser, modelar a Cristo donde quiera que andemos. Demostrar a Cristo. En nuestros problemas con la gente ahí en la calle, demostrar a Cristo. Ahora, ¿fue Jesús pasivo en su forma de actuar? No. Jesús era muy activo. ¿Se enojó? Sí. ¿Pecó en eso? No. ¿Lo vieron mal que él agarrara látigo y echar fuera a todos de... Sí lo vieron mal, pero un verdadero discípulo siempre va a buscar, exacto, ¿verdad? Con cuidado, que puede buscar el otro extremo que es el fanatismo. ¿Qué hace un fanático? Pues por sus malas convicciones y su mal entendimiento de ser un seguidor, muchas veces termina haciendo cosas. Por ejemplo, y no quiero hablar mal del catolicismo, o de los católicos, o de los musulmanes, o de cualquier otro, que en pro de su religión están dispuestos a matar a cualquiera, porque piensan que le hacen un favor a Dios. Eso pensaba Pablo, recuerden, que le hacía un favor a Dios, arrastrando a los creyentes, a los discípulos de Jesús a la sinagoga. ¿Ah? Entonces, para los discípulos de Jesús, el haber sido llamados, esto involucró algo importante. También estaban siendo llamados a ir hasta lo último de la tierra. Pasen al invitado ahí, bienvenido, Neto. Ahora, vamos conmigo al capítulo 5, versos 8. ¿Se acuerdan de este tiempo cuando vieron pescando y no pescaron nada? Y Jesús les dijo, echen a tal lado, y ellos dijeron, Señor, toda la noche no hemos pescado nada. Pero cuando lo hicieron a la voz del Señor, lo que recogieron fue en gran manera abundante. Dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? Pescador de hombres. Y esto quiero que lo ponga ahí muy importante ahí en su corazón, pero así en una vitrina bonita que se vea siempre. Usted fue llamado a seguir a Jesús, pero también es llamado a ser un pescador de... Aquí hay quienes venden mercancía, hay quienes venden telas, hay quienes venden rezos, aquí hay quienes venden tantas cosas. Los discípulos pescaban y tenían que vender para vivir, pero Jesús les dijo, desde ahora van a ser ustedes pescadores de hombres. ¿Sí? Entonces, obedecer la voz del Señor lo cambia todo. ¿Sí? Obedecer la voz del Señor lo cambia todo. El Señor dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, obedecer esa voz del Señor es importante. Para los que seguían a Jesús, obedecer esa voz era importante, porque tenían la voz marcada de los fariseos, de los principales. Si no los obedecían, ¿qué merecían? Chicotes, por lo menos. Pero Jesús les dijo, ahora ustedes me van a seguir y los voy a hacer pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús está cortando con su vida anterior y les está dando una proyección hacia él. ¿Sí? Entonces,
Cuando se abre el periodo de la iglesia, Hechos capítulo 2, nos encontramos con algo muy interesante. ¿Sí? Que la palabra que Jesús dio a Pedro, a Andrés y a los demás, se cumplió. Hechos capítulo 2, por ejemplo, verso 41. Si están conmigo, dice, así que los que recibieron la palabra ese día fueron bautizados y se añadieron aquel día como cuántos, como 3,000 personas. Pescaron y pescaron bastante. Y luego vamos a capítulo 4, versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de 5,000. Interesante. Capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía el número de los discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes decían, hermano, acá adelante cobramos igual. Qué importante. ¿Obedecieron la voz del Señor? Sí. ¿Echaron las redes? Sí. Sí. ¿Cuál debería ser la característica principal del discípulo? Pescar o obedecer. Obedecer. Y como resultado, la pesca va a ser abundante. Piense un momento. Piense un momento. Algunos de nosotros vivimos así, pensando en las calles de oro, el mar de cristal y que voy a tener una mansión del cielo. ¿Es eso importante realmente? Eso es lo que Jesús vino a recalcar a la vida de los discípulos, ¿no? Pero ¿qué tal Pablo llegando al cielo? Piense un momento, solamente imagínese. Las multitudes de personas esperándole y agradeciéndole por haberles hablado. ¿No creen que vale la pena eso? Piensa en su vida. Cuando usted llegue delante del Señor un día, ¿habrá alguien esperándole? ¿O solamente va a llegar para que le dé las llaves de su mansión y nada más? Me hace que no le van a dar, ¿verdad? Y se despido. Porque al final de todo, la manera en que hacemos riquezas en el reino de los cielos es obedeciendo la voz del Señor y predicando su glorioso. Amén. Entonces, libro, viendo, quiere que se lo pase vía electrónica, me dice, se lo paso sin problema. Pero el libro se llama 12 hombres comunes y corrientes. Y él se atreve a decir que más corrientes que comunes. Porque todos veían a los discípulos como gente corriente, gente del vulgo. Algunos quizás ni sabían leer. Es más, posiblemente ni sabían hablar, eran pescadores. Pero cuando Jesús vino y los llamó y les dio su espíritu, esos hombres fueron transformados por el poder del Señor. Y cuando los oían de hablar, decían, ¿de dónde sacaron estos? Hablan, son del mundo, por la transformación que el Señor había hecho en sus vidas. Entonces, estos hombres eran hombres ordinarios, extraordinarios. Pero solamente ellos, a ver, diga usted, yo también. ¿Se da cuenta? Ustedes que andan aquí en La Purísima o allá en San Miguel y eso, predicando el Evangelio cada fin de semana. Créanme, a lo mejor no se nota lo que hacen, pero un día sabrán la recompensa. Amén, gloria a Dios. Sí. Cuando hemos andado en las campañas, en la última campaña, estuvimos, hermano
Román y su servidor, hermano Toño. La verdad es que uno llega a pensar, así, ya nos estaban esperando, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es que la gente ya nos está esperando? ¿Cómo es que la gente ya sabe que vamos a llegar? Si nadie salió a vocear y decir campaña evangelística en las calles de Tonalá, el, la oración y el testimonio de los discípulos. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que aprender a entender que fuimos llamados para algo extraordinario. Amén. Estos hombres, dice MacArthur, los 12 eran como el resto de nosotros, fueron seleccionados de entre los indignos y los descalificados, eran como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. No alcanzaron a las más grandes alturas del servicio porque hayan sido de alguna manera diferentes a nosotros, sino que su transformación en vasos de honra fue únicamente la obra que el alfarero puede hacer en la vida de ellos y en la vida nuestra. Así que Emilio, eres como un vaso que está siendo formado cada día y el alfarero está tratando de darte la mejor forma. A veces no nos gusta, ¿verdad? Señor, no me veo bien así, Señor, no me gusta eso. Pero el Señor te está moldeando para... Imagínate ser un jarrón de esos que valen millones de dólares en una vitrina de un museo. Muy bonito, ¿cierto? Pero está ahí nomás en un museo, no sirve. ¿Dónde? No hay que sacarlo a proveer. Exacto. Nosotros tenemos que predicar. Exacto. Tenemos que hablar, tenemos que modelar a Cristo. ¿Sí? ¡Ojo! Y ahorita voy a hablar de eso. No somos policías morales, porque muchos nos gusta ser policías morales. Vamos por la vida diciéndole a este, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? O vamos diciendo, eres alcohólico, te vas a condenar. Eres prostituta, ya estás condenada. Eres esto, eres aquello. No. La gran realidad es que a esas personas fue las que Jesús llegó y por eso le decían, lo calificaban y decían, este viene y se junta con bebedores, con mujeres de poca reputación. Y Jesús dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos. No somos policías morales. Debemos ser discípulos capaces de modelar a Cristo. A un Cristo vivo, amén. No un Cristo que está ahí colgado en una cruz. ¿Qué día estuvimos en el funeral, en el sepelio allá con miércoles? No había mucha gente, la gente que había oyó el evangelio. Y espero que las palabras que les dimos perduren en sus vidas. Porque lo único que yo hice fue sembrar semillas. De lo demás se encarga el Espíritu de Dios. Amén. Dietrich Bonhoeffer, otro hombre en el tiempo de Hitler, de los nazis, de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con Hitler y con Mussolini y todos estos. Este pastor, Dietrich Bonhoeffer, fue el único pastor que se mantuvo firme. Fue el único pastor que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo y al final murió ejecutado por estar en contra del Führer y del régimen. Pero él escribió estas palabras muy simples. Cuando Cristo llama a un hombre, le extiende una invitación. Y la invitación es, ven y muere. Interesante, ¿verdad? Ven y muere. De hecho, Jesús dijo que si la semilla no muere, no da.
Y no implica solamente el ir y ser derramado en libación, como hablaba Pablo, no. Implica también morir a nosotros mismos, morir a muchas cosas que son necesarias, pero que a veces no se requieren para ir y hablar acerca de Cristo. Bonhoeffer también escribió algo interesante en otro libro que se llama El costo de ser un discípulo, o El costo del discipulado se llama el libro. Un buen libro para leer también. Él dijo, cuando la Biblia habla de seguir a Jesús, proclama un discipulado que libera a la humanidad de todos los dogmas hechos por hombres, de toda carga y opresión, de toda ansiedad y tortura que aflige la conciencia. Al seguir a Jesús, los hombres escapan del pesado yugo de sus propias leyes y se someten al benigno yugo de Jesucristo. Escuchen, solamente podemos lograr perfecta libertad y disfrutar del compañerismo con Jesús cuando su mandato, su llamado al absoluto discipulado puede ser apreciado en su total. Si Jesús nos llama a seguirle y a arriesgarlo todo, mejor es que lo haga. Amén. Él sigue diciendo, el mandato de Jesús es difícil, es indescriptiblemente difícil, perdón, para aquellos que tratan de resistirlo. Porque sí hay mucha gente que trata de resistir, vienen a la iglesia, están felices de ser parte de la iglesia, colaboran, contribuyan, pero nunca están dispuestos a modelar a Cristo, ¿no? ¿Cierto? Y eso es una debilidad que tiene que ser erradicada de muchos discípulos. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? No se trata de venir a la iglesia y dar, se trata de salir y modelar. Es diferente. ¿Sí? Los discípulos nos juntamos para adorar como el día de hoy, porque sabemos que Jesús merece toda adoración. Y mi hijo esta semana que estuvimos aquí tratando de ecualizar y arreglar estos diferentes sistema de sonido, hijo mayor, me dijo algo que me puso a pensar y me dijo exactamente eso. Papá, te afanas mucho por la iglesia. Solamente contéstame esta pregunta. ¿Para qué existe Jehová Jireh? Porque si solo existen para venir y reunirse, cantar y dar ofrendas, estás perdiendo el tiempo. ¿Sí me dije? Yo creo que fue palabra de parte del Señor. Si la iglesia, y ustedes saben que nuestro hijo mayor está de alguna u otra manera poco retirado de todo este asunto después de hace 5 o 6 años. Pero algo importante que él me dijo, si la iglesia no existe para servir a los de afuera, para dar la mano al caído, si la iglesia no existe para al levantar al que está postrado por eso, aquello, ¿qué necesidad? La gran realidad es que necesitamos volver a eso. Ese fue el enfoque que definimos cuando nos convertimos en la iglesia, ¿recuerdan? Existimos para modelar a Cristo. Existimos para ser una mano de ayuda al caído. Existimos para ser compasivos. Existimos para bendecir a otros. Pero se dan cuenta que la pandemia vino a hacer muchas cosas de las que estábamos acostumbrados a hacer y nos hizo pasivos. Ahora le vamos a echar la culpa. Primero le echábamos la culpa a Trump y luego le empezamos a echar la culpa a la pandemia. Ahora le echan la culpa al presidente Aldo. La gran realidad es que somos culpables de no estar haciendo lo que fuimos llamados a hacer. ¿Ven? Sin duda alguna que estos 12 hombres comunes y corrientes, como los llama Carlos, tuvieron una decisión muy grande que hacer cuando decidieron dejar sus barcas, enredar sus redes, guardarlas, inclusive dejar a sus padres e irse para seguir a Jesús. ¿Sabe qué les dijo Jesús? Cuando les dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti,
¿Qué recibiremos? ¿Qué les dijo Jesús? Bueno, yo les digo que el que no haya dejado padre, madre, casa, hermano, hermana, hijo, hija, no es digno de él. Pero cualquiera que haya dejado estas cosas por mí recibirá 100 veces más. 100 veces más. ¿Queremos realmente experimentar lo que llaman la prosperidad de Dios? Ofrecer todo lo que somos al Señor. Y eso se hace cuando le servimos al que está afuera. Cuando modelamos al que está allá. ¿Ven? Ahora, pensemos en un personaje propio de la vida de Jesús. El endemoniado Gadareno. Piensa en ese hombre. Viene Jesús bajando de la barca, habiendo cruzado el mar de Galilea y donde Gadara formaba parte de 10 ciudades que se llamaban Decápolis, 10 pequeñas ciudades, y este hombre asolaba todas las ciudades con su terror. Olía feo, yo me imagino un hombre con grandes barbas y grandes pelos, ¿verdad? Mal vestido, muchas veces aquí los vemos, ¿verdad? Enseñando todos sus genitales y todo así, uno los ve y le da uno asco. Pero así vivía ese hombre. Para colmo de males, no tenía un demonio. ¿Cuántos tenía? Casi 3,000. Ahora piensen lo que un demonio puede hacer en una persona. Si ha visto alguna vez a una persona endemoniada, piensen lo que un demonio hace. Ahora, imagínense 3,000. Pobre hombre. Pero cuando Jesús llega y los demonios reconocen quién es Jesús, Jesús les ordena salir y se van. Y cuando entran en los cerdos y estos se precipitan al mar, los que cuidaban los cerdos van a las ciudades, avisan a los dueños de los cerdos, ellos eran solamente trabajadores, vienen los dueños de los cerdos, como mucha gente a ver qué ha pasado, ¿verdad? ¿Qué encontraron? A un hombre sentado en su sano juicio, dice la Biblia, vestido y tranquilo. Un milagro. ¿Y qué hizo el gente? Lo retiraron y fuera. Lejos de reconocer quién era Jesús, le dijeron, vete de aquí, nos das miedo. Y cuando Jesús oye lo que la gente le dice, y dice, ¿quién viene tras de él? No dice su nombre. Y Jesús le dijo, quiero ir contigo, Señor, yo quiero también proclamar tu mensaje. Jesús le dijo, no, ve ando en las 10 ciudades de alrededor y háblales, diles las grandes cosas que Dios ha hecho. Yo me imagino la vida de ese hombre viviendo libre de 3,000 entes espirituales. Qué testimonio, ¿no creen? Y volvió a nacer. Volvió a nacer. No la conocí. Pero se imaginan el impacto. Ahora, algunos de ustedes, Dios ha cambiado sus vidas de una manera increíble. ¿Cierto o no? Y la orden es la misma. Ve y cuenta a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho. ¿Sí? Piense la transformación de este hombre. ¿Sí? Piense un momento, ¿qué voy a hacer con las cosas extraordinarias que Dios ha hecho? Ahora, quiero que piense otra cosa. Muchas de las personas que recibieron milagros de Jesús, resucitó a sus hijos, les tiró la mano a uno que tenía la mano tullida, dijo, brazo,
le dio vista a los ciegos, los mudos hablaron, los que estaban paralíticos se levantaron. ¿Creen ustedes que mucha de esa gente siguió a Jesús? No dice nada en la Biblia, pero yo me imagino que no. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no puso una cuota a la gente y decirle, ahora me vas a seguir? Ahora me tienes que... Porque Jesús no vino, escuche bien, Jesús no vino a marcarle a la gente un rol a seguir. Jesús vino solamente a transformar a las personas, darles esperanza de vida eterna. Lo más lo produce el Espíritu de Dios, que es puesto en las vidas. Así, así, sí. ¿Sí? Vamos a un pasaje, otro pasaje que leímos hace un ratito, capítulo 8, versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino. ¿Quiénes iban con él? Los 12. Pero note quiénes más iban con él. Y las mujeres que habían sido sanadas de malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, mujer de Cleofas, y otras muchas que le servían, ¿cómo? Con sus propios bienes. Interesante, ¿no? Capítulo 8 nos habla de estas mujeres, y es interesante descubrir que sus vidas habían sido transformadas, por eso seguían a Jesús. Eso quiere decir que sí había gente siguiendo a Jesús de los que habían recibido milagros. Y quizá sea bueno acotar que no eran gentes muy humildes, pobres. Ahí habla de Juana, que venía de la casa o del palacio real. Eso quiere decir que en términos actuales era una burócrata. María Magdalena. ¿Dónde encontró Jesús a María Magdalena? Deambulando en las calles. ¿Cuál era el problema de aquella mujer? ¿Cuál era el problema de eso? ¿No lees la Biblia? No. María Magdalena no era prostituta. María Magdalena era una mujer poseída por muchos demonios, que daba lástima. Igual andaba mal vestida, fosa, maloliente, deambulando en las calles. Y cuando Jesús se encontró con ella, cambió su vida para siempre. ¿Y qué está haciendo esta mujer? Sirviendo a Jesús, siguiendo. Interesante, ¿no? Sí. Entonces, cuando pensamos en gente como esta, tenían mucho de qué hablar, mucho de qué decir, mucho que mostrar. Y estas mujeres, así como muchos de los nuevos creyentes que vinieron surgiendo, que encontramos en Hechos capítulo 2, ahí en el aposento alto, ahí están todas estas mujeres, siguen sirviendo sus vidas y siguen siendo los principales promotores del Evangelio. No hay mejor manera de agradecer a Jesús que servirle y entregarlo todo. Estas mujeres entregaban su dinero para todas estas giras que Jesús hacía junto con sus discípulos. Marcos nos habla de 18 milagros que Jesús hizo, ¿recuerdan? 18. Eso quiere decir que hubo 18 personas diferentes tocadas por el poder de Jesús. Y Lucas toma algunos de ellos, por ejemplo, en Lucas 4:31, dice aquí,
descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder mandan los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía en todos los lugares de los humanos. Piense un momento. Los grandes líderes del momento, la gente a la que había venido Jesús, principalmente judíos, ¿qué hicieron con él? A los suyos vino y lo rechazaron. Pero los demonios reconocían quién era Jesús. ¿Ah? Aquí mismo, versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, le dio a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, ¿qué hacía? Esa gente mal pensada y mal hablada, dicen que por eso negó Pedro a Jesús, porque le sanó a la suegra. Capítulo 5, versículo 12. Este chiste sí pegó. Bien. 5:12. Sucedió que estando en la ciudad se sentó un hombre lleno de ¿qué? Lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó algo que estaba, como se dice, higiénicamente prohibido tocar a un leproso, pero él lo tocó y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. ¿Quién es este hombre? El mismo hombre que después recibe a Jesús en su casa para un banquete. Estaba agradecido con Jesús. ¿Sí? Aquí mismo, versículo 17, sanó a un paralítico. Y cuando el paralítico fue sanado, ¿qué hizo? Saltaba y quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo: no, hermano, no lo digas a nadie. Sí, pues sí. ¿Ven? En capítulo 7, versículo 1 al 10, Jesús sana al siervo de un centurión. El centurión era un soldado con un rango alto en Roma, y su hijo estaba enfermo. Él vino a decirle a Jesús: ve, o haz algo por mi hijo. Pero también a otros de los evangelios cuentan un poquito diferente. Pero le dice, versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a esto: ve y va, y otros ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Quién es este hombre? Hay quienes lo refieren con Hechos capítulo 10. Pedro fue hasta la casa de ¿quién? Cornelio, un centurión romano que era piadoso y ayudaba a los judíos.
y a los cristianos. Él tenía agradecimiento a Jesús. ¿Sí? No sabemos de muchos otros más, pero capítulo 8 cuenta en el versículo 40 al 56 la historia de la hija de Jairo y de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? No sabemos. Capítulo 9, versículo 37 al 43. Jesús sanó también a otro muchacho endemoniado que sus discípulos no pudieron sanarlo. ¿Sí? Capítulo 13, versículos 10. ¿Se fijan? Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Esto le trajo problemas a Jesús porque los fariseos, lejos de interesarse en la gente, se interesaban solamente en que se guardaran sus reglas y sus leyes. ¿Sí? Dice, versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y yo estoy seguro que una mujer como tal estaría dispuesta a seguir a Jesús a lo último. ¿Sí? Los 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron después de los 10 leprosos a darle gracias a Jesús? Esa historia la cuenta aquí en el capítulo 17, ¿sí? Versículo 11 al 19. Versículo 17 dice, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y amados hermanos, podríamos seguir contando de Zaqueo. Su historia es interesante, aún la cantamos, ¿verdad? Podríamos seguir contando de muchas otras personas que posiblemente fueran de los 120 que estaban ahí ese día cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y sin duda alguna, todas estas personas tocados por Jesús experimentaron una transformación y lo que estuvieron dispuestos a hacer fue dar su vida por el Maestro. Nadie podrá ser un verdadero discípulo de Jesús si no está dispuesto a escuchar, a obedecer y a seguir, dispuesto a todo, al Maestro. Esa es la descripción que hemos dado de un discípulo incondicional. Un discípulo que está dispuesto a todo. ¿Ah? Ahora, David Blah, otro buen escritor. Estudiamos de él en la 8. Buen escritor. Él escribió en su libro Sígueme cosas como esta. Dice, aquí es donde el cristianismo se diferencia de otras religiones. Cuando Jesús apareció en escena en la historia humana y comenzó, dijo, sigan ciertas reglas, observen estas normas específicas, utilicen determinados rituales, sigan cierto camino. Ellos ya intuían que algo iba a suceder. Y cuando vino el Espíritu sobre ellos, entendieron todas las cosas. ¿Sí me entienden? ¿Sí? El llamado de Jesús fue, vengan a mí. Hay el descanso para su alma en mí. Encuentren gozo en su corazón en mí. Encuentren sentido para su vida en mí. Y es lo que debe buscar un discípulo incondicional. Constantemente en Jesús. Sigue diciendo. Con estas sencillas palabras, Jesús dejó en claro que su principal interés no era instruir a sus discípulos en religión prescrita. Su propósito principal era invitar a sus discípulos a una relación personal. No dijo, vayan por aquí para encontrar la verdad y la vida. Yo soy el camino a ir. Entonces,
Yo les pregunto, estamos terminando un año que para mí ha sido un buen año, ¿sí o no? Al menos salimos de la pandemia, las cosas en medio han estado estabilizando, gracias a Dios. Pero viene un año que no vamos a saber si es bueno o malo todavía. Ya están advirtiendo de otra pandemia, de más restricciones, ya hay gente enferma, ya hay gente muriendo. ¿Qué va a pasar? No sé. Lo único que puedo pensar es que mejor que usted y yo seamos verdaderos discípulos de Jesús, dispuestos a lo que sea necesario. No deje que el diablo le robe el gozo de servir a Jesús. No deje que las muchas ocupaciones le roben el gozo de estar aquí el día domingo. No deje que el diablo le quite a usted la intención de levantarse temprano y empezar su día bien cargaditas, sus pilas. ¿Entiende? Porque finalmente hay muchas cosas y hay gente interesada en que la iglesia no avance, en que los creyentes no crean, en que la vida cristiana fracase. Y nos quieren imponer esto y nos quieren imponer aquello. Finalmente, usted y yo sabemos a quién seguimos. A Jesús, el Señor y Salvador. Así que, ¿hacia dónde está caminando? ¿Hacia dónde está yendo? Ah, les decía, algo. No caminemos por las calles de oro que nos ha ofrecido el Señor. Algún vecino ya, mejor no estacionarse aquí abajo, de los no vecinos de ellos. Y enfrente. Bueno, voy a terminar. No nos motiva, escuche bien, no debe motivarnos ser cristianos por lo que se nos ofrece a cambio. ¿Lo entiendes? Cometimos un error y yo soy culpable de él. Durante la pandemia entregamos despensas a mucha gente. Cada mes. Dejamos de dar las despensas y ¿dónde están? No están aquí. Porque a veces cometemos el error de querer motivar a la gente a una respuesta dándoles algo. ¿Qué debemos hacer? A lo mejor no darles nada, no opción. Tendríamos que hacerlo con una estrategia diferente. Yo estoy pensando, y estuve el domingo pasado en Amistad Norte compartiendo. Un momento. Estuve en Amistad Norte compartiendo. Y me gustó algo que hicieron. Cada domingo, primer domingo del mes, ponen un cesto de ese, como de los panaderos, y todo el mundo trae algo y lo pone, y es como le llaman primicia. Se juntó, se llenó el colote, ¿cómo le dicen? Canasta, se llenó. Creo que vamos a imitar eso. Y no propiamente darle por darle a alguien. A veces nos dicen, hermano, necesitamos ayuda para tal persona. Va, con propósito, con idea. ¿Sí me explico? Necesitamos hacer cambios y ajustes, sobre todo en la forma en que debemos de demostrar que somos una iglesia que está modelando a Cristo en Tehuacán. ¿Qué pasó, hermano? Sí, gracias a Dios.
Bueno. Y los demás, cuando hubo la pandemia. Sí. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Entonces, ¿queremos ser verdaderos discípulos, seguidores de Jesús? ¿Cómo debemos responder al mensaje el día de hoy? ¿Cómo debemos responder? Necesitamos realmente hacer ajustes en nuestras vidas, hacer ajustes en nuestras prioridades y definitivamente buscar siempre que el Señor sea exaltado y glorificado, que solo Él reciba la honra. ¿Quiere ponerse en pie? ¿Quiere ponerse en sus pies? Y yo quiero que mientras Edras viene aquí con Sandy, que está ocupada todavía, y amigo Neto, ¿por qué no hacemos planes individuales? Estoy pensando usted ahí en su lugar. Hace un plan con el Señor de cómo quiere honrarlo a Él este 2020. A ver, de cómo va a honrar. Piense un momento, ¿qué personas de su círculo más íntimo necesitan que usted les modele Cristo? Piense. Y haga los ajustes necesarios para que su vida se convierta en un factor de cambio para otros. Quizás sea su vecino, quizás sea su papá, su mamá, sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, no sé yo. Quizás sea alguien más. Lo único que tiene que hacer es hacer un plan. Y cuando lo haya hecho, se puede. Y cuando lo haya hecho, le voy a pedir algo muy específico. Cuando llegue a casa, escríbalo para que no se le olvide. Póngale una nota. He hecho este día el plan de que voy a honrar al Señor y glorificar su nombre, modelar su persona, su causa en la vida de, ponga el nombre de las personas y empiece a orar por ellas. Y veamos cómo el Señor empieza a trabajar en esas personas. Les decía al principio, en las campañas cuando llegamos, es increíble cómo la gente nos ha dicho, yo sabía que venías, yo te vi en mi sueño, eso me han dicho muchas veces. Los estaba esperando. Y creo que si ponemos en práctica esto, el Señor va a bendecir. No necesitamos llenar este lugar, necesitamos hacer discípulos. ¿Me entienden? A discípulos que quieran servir y seguir a Jesús. Cierren sus ojos mientras cantamos.
Gracias. Y le ha dado algo especial. No echen saco roto. Recuerden, el discipulado comienza con obediencia. Obediencia. ¿Ven? Obediencia. Voy a invitar a mi hermana Evita aquí y de este lado, hermana Lucy. Si nos ayudan cogiendo las ofrendas, vamos a tener que ajustarnos también a volver a usar los alfolíes que tenemos. Así que hay otra luz. Y lo que vamos a hacer es que ahí hay sobres, es decir, un sobre ahí hay. Levante la mano, ahí está la hermana Lucy con sobres. Siempre un momento. Hoy no vamos a pedir que salga de su lugar, pero vamos a orar las ofrendas y luego vamos a seguir cantando. Mientras cantamos, las hermanas van a pasar aquí en un pasillo o sus días. ¿Ven? Jesús. Cantemos, cantemos. Señor, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar. Vamos a hacer pruebas de mobiliario, escenario. Calor no hace, no hay mucho calor, ¿verdad? Pero ya cuando llegue el calorcito, me imagino que va a estar caliente por el tipo de techo.
Pero ahorita vamos a estar funcionando así con los departamentos este mes de diciembre, pero entrando en enero volvemos al tema de la escuela dominical para adultos y jóvenes, e escuela dominical para infantiles y para adolescentes, pobre Dios. Así que vamos a organizarnos en ese aspecto. Si a usted le gustaría enseñar, dígame, ¿sí? Con gusto le hacemos un examen ¿cómo dicen? Psico, sométrico, sométrico. Ya ni sé yo, psicométrico. Se me trabó la lengua, eso. No se crean. Pero vamos a necesitar ayuda. También, vaya orando, clamando al Señor, porque en enero vamos a reajustar los ministerios de la iglesia. Educación, servicio, oración, finanzas, ¿qué más? Proclamación. ¿Sí? Y si usted quiere servir al Señor en alguna de las áreas, podrá hacer. Necesitamos reactivar todo eso. Ha estado muy pasivo después de la pandemia. ¿Sí? Tenemos gente esperando para ser bautizada, tenemos que poner fecha. Y también para los de la Purísima. No he platicado mucho con el hermano Erasto, pero en el martes anterior los hermanos decían que miércoles es difícil para ustedes porque están en el mercado o haciendo labores, pero martes pueden seguirse reuniendo. ¿Sí? La femenil se va a estar reuniendo aquí los martes de 5 a 6:30. Y los de la Purísima, yo los invito que el hermano Erasto siga dando ahí dirección a cada uno de ustedes, porque él ha estado frente ahí como su líder, como su pastor. Entonces, que los martes puedan seguirse reuniendo aquí. Lo único que tienen que hacer es llegar con la hermana Odi, que vivía aquí a 2 cuadras, tocar y devolverla. ¿Está bien? Por favor. ¿Qué más? Más de usted. Muy bien. Perfecto. Tamales para el día 24, 25, domingo 25. Y necesitamos comprar, ni necesitamos votar